A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan de que el grupo terrorista de las FARC, pese a que está en una negociación, no apoye el desescalamiento del conflicto durante las conversaciones. Los invitamos a que nos envíen su opinión a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros en nuestros estudios Guillermo Rivera, es el consejero presidencial para los derechos humanos en Colombia. Señor Rivera, bienvenido. Buenas noches, muy complacido de estar nuevamente aquí en La Noche. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Jimmy Díaz, el gobernador del departamento del Putumayo. Gobernador, bienvenido. Muy buenas noches, Jason. Un atento saludo a toda la audiencia. Y también en nuestros estudios con nosotros Álvaro Jiménez Millán, es el director nacional de la campaña contra las minas antipersonal. Señor Jiménez, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jason, y un saludo a la audiencia. Quiero empezar con usted, gobernador, y quisiera conocer un diagnóstico de esta zona. Las veredas que están en la ribera del río San Miguel es una zona fronteriza con Ecuador y donde han transitado durante años miembros de la organización terrorista de las FARC. ¿Cómo es esta zona? Jason, es lamentable y es triste decir que es una realidad esta noticia que impacta tanto a la comunidad nacional e internacional. El municipio de San Miguel es un municipio fronterizo donde desde hace mucho tiempo habitan ahí grupos insurgentes, en este caso como el Fuerte 48, y que ha hecho tanto daño. Lo de las minas es un dolor que vivimos los putumayenses desde casi unos 10 años atrás, pero que en los 3 últimos años se ha incrementado. Precisamente en esta última semana han caído 2 personas más, entre ellos un soldado que perdió la vida y la otra persona fue un funcionario de una empresa petrolera que hacía estudios de sísmica, quien ha sido mutilado sus extremidades en una situación tan difícil como es el campo minado. Asimismo, pues quisiera hablar de los niños que han caído, inclusive de semovientes, de animales, de personas, que es lo que más nos duele al gobierno departamental y por supuesto al gobierno nacional. Nosotros queremos hacer un llamado a La Habana, Cuba, que ojalá este mensaje llegue hasta las mesas de La Habana. Y la única manifestación, la única preocupación o el único manifiesto del gobierno y de los putumayenses es un mensaje de urgencia, que ojalá lo más pronto posible se firmen los acuerdos o que al menos se muestre ya gestos de paz, que hay voluntad de paz y que ojalá mientras existan estos diálogos, mientras se avance, también nos vayan mostrando que se puede avanzar. El desminado es urgente, Sí. pero más que el desminado militar queremos el desminado humanitario, donde participen por supuesto las personas o los grupos que pusieron las minas, como también las personas o los expertos que estarían en condiciones de extraerlas. Todo esto con un solo propósito, Sí. hacer que los colombianos que vivimos en la frontera con el Ecuador y con el Perú vivamos en mejores condiciones. Señor Álvaro Jiménez, el tema del sembrado de minas antipersonal, unos artefactos de guerra, artefactos de muerte, ¿es algo nuevo? Esto que estamos escuchando ahorita, que denuncia el gobernador de Putumayo, que hace solo días estamos registrando víctimas de estas minas antipersona, ¿se trata de algo nuevo? Dolorosamente no. Yo recuerdo que hace 2 años con Guillermo Rivera, cuando era congresista, hacíamos un debate sobre una situación semejante en el municipio de Puerto Asís, en zona rural en el municipio de Puerto Leguízamo, en zona conocida como el Piñuña Negro y Piñuña Blanco, donde varias escuelas estuvieron sometidas al aislamiento y a la no presencia de niños, producto de este mismo tipo de situación. Y este hecho que se presenta hoy dolorosamente en el Putumayo se refleja en otras regiones de nuestro país, en regiones del Meta, en regiones del Cauca, en regiones del departamento del Caquetá, de Nariño, del norte de Santander, de Antioquia, del Meta, porque en toda la geografía nacional, dolorosamente para los colombianos, hemos visto repetirse el tema de la accidentalidad con minas antipersonal, que no debemos volver las cifras. El caso de ayer, en donde Luis Julio Rubio, un muchacho de 34 años,
pierde una pierna, su pierna izquierda, producto de una mina mientras trabajaba en la sísmica allí en el Putumayo, es un hecho doloroso, igual que el de los soldados e igual que también el de los combatientes de los grupos de armados no estatales. Hoy este tema que se repite tiene una solución y es un llamado de urgencia. Debemos rápidamente promover ese acuerdo allí en La Habana. ¿Qué necesitan? Pregunto yo, aprovechando este espacio, al doctor Humberto de la Calle y a la mesa de negociaciones en cabeza de Iván Márquez en el caso de las FARC allí en La Habana. ¿Qué necesitan para que ayudemos a que ese acuerdo se cristalice? ¿Cómo podemos fortalecer esa idea? Permítannos ayudar para que esa idea se vuelva realidad y este drama, esta situación, no la estemos repitiendo dentro de 1 o 2 semanas o 1 mes o 2 meses, porque llevamos nosotros 15 años haciéndole seguimiento al problema de las minas y es grave, es doloroso y se parece a un drama tan grave como el de Afganistán o como el de Camboya. No en balde, y no debemos olvidar que Colombia es el segundo país en número de víctimas nuevas y el tercero en afectación por minas y por munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, según los registros de todo el mundo. Señor Guillermo Rivera, consejero presidencial para los derechos humanos en Colombia, las minas terrestres siguen mutilando y matando niños, hombres y mujeres campesinos colombianos. ¿Cómo garantizar los derechos humanos de estas personas que están en veredas alejadas, en zonas rurales y que están minadas por este tipo de artefactos explosivos? Hoy la primera fuente de violación de los derechos humanos es el conflicto armado. Este caso particular doloroso, que es el de las víctimas de las minas antipersonal, es en primer lugar una clara violación a los derechos humanos, pero también una infracción al derecho internacional humanitario. Estos artefactos no hacen parte de las armas regulares que están permitidas por los protocolos del derecho internacional humanitario, por una parte, y por otra parte, ellas están alcanzando no solamente a miembros de la fuerza pública, sino a civiles. Y en el conflicto armado, los civiles son personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Por eso, para el gobierno nacional, este es un tema de alta preocupación. De hecho, desde hace varios años existe en la Presidencia de la República un programa de lucha contra las minas antipersonal. Hoy ese programa se ha convertido en una dirección que hace parte del nuevo Ministerio del Postconflicto que lidera el general retirado Óscar Naranjo, y desde él se vienen desarrollando junto con el Batallón del Desminado una serie de tareas que buscan descontaminar el territorio nacional de estas minas antipersonal, pero también prevenir los eventuales accidentes que puedan sufrir las personas que habitan las zonas donde las minas han sido sembradas. Esa tarea se viene haciendo. Por supuesto que la mayor dificultad para que esa tarea sea exitosa es el conflicto mismo. Sí. Este caso que ustedes subrayan en el municipio de San Miguel, puesto en conocimiento por la señora Personera el 30 de diciembre, el 15 de enero, es decir, 2 semanas más tarde, la Dirección de Lucha contra las Minas Antipersonal pone en conocimiento del batallón acantonado en el municipio del Valle del Guamués, y desafortunadamente el batallón no puede actuar porque pues, es una zona en donde se están presentando confrontaciones. Por lo tanto, lo que hasta ahora se ha podido hacer son acciones de tipo humanitario a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, acciones de carácter preventivo en asocio con UNICEF y también como consecuencia de un convenio que tiene suscrito este programa con la Unión Europea, que está siendo operado justamente por la campaña colombiana contra las minas antipersonal que dirige Álvaro Jiménez. Sí. También se están desarrollando acciones preventivas. Señor Rivera. Justamente yo quería rematar mi intervención diciendo que justamente por eso es prioritario que este conflicto se termine, para que este tipo de situaciones dolorosas, lamentables, violaciones a los derechos humanos no se sigan presentando. Señor gobernador Díaz, en todo lo que está haciendo el gobierno, también está esta situación donde usted nos denuncia
están secuestrados prácticamente estos campesinos en estas veredas porque ni siquiera se les permite la libre movilidad. Mientras tanto, entonces, ¿qué va a hacer esta gente? Es una pregunta muy importante, pero quiero hacer entender un poco más la realidad del Putumayo. Nuestra personera habla de 1.280 familias que están en este momento en esa situación tan difícil, pero es solamente el municipio de San Miguel. Si hablamos del Putumayo, si hablamos de Puerto Asís, de Puerto Leguízamo, de Puerto Caicedo, vamos a entender de una manera más objetiva la situación que vive el Bajo Putumayo. El Bajo Putumayo tiene casi 5.000 familias en situaciones críticas como esta. Y la movilidad, como usted dice, Jason, es difícil. A veces hay sentimientos de hacinamiento, de secuestro colectivo. Es triste mirar cómo los campesinos no pueden desviarse de un camino a recoger un racimo de plátanos, porque las escenas son inmediatas, miran semovientes, miran vacas, miran perros, cómo han caído en esos campos minados, y el terror es grandísimo en la comunidad de nuestros campesinos. Por eso la situación que hoy se vive, nosotros tenemos afán que la conozca la opinión pública, que la conozca Colombia, que la conozca el mundo, y que ojalá esto sirva de insumos para que en la mesa de La Habana, lo más pronto posible, tengamos nosotros gestos de paz, voluntad de paz, y que eso se refleje con hechos, con el desdominado, y que nuestros campesinos puedan hacer los campesinos, como dice la palabra. Es triste mirar cómo de las fincas del Bajo Putumayo tienen que ir a los pueblos a comprar plátano, a comprar yuca, a comprar gallinas, sabiendo que ellos podrían disponerlo en su misma finca y podrían disponer de esto. Las minas antipersonales no distinguen entre razas, edades o géneros, tampoco saben de altos al fuego. Y un ejemplo es Colombia, donde pese a la tregua decretada de forma unilateral e indefinida por las FARC, en los campos continúan registrándose tragedias por este tipo de artefactos, sembrados de forma inmisericordia. Actualmente Colombia es uno de los países que registra más víctimas a causa de estas trampas mortales y según el gobierno, solo en un departamento de los 32 que integran la nación no han sido detectadas minas antipersonales en las últimas 2 décadas. La Organización de Naciones Unidas indica que cada año las minas terrestres matan entre 15.000 y 20.000 personas, la mayoría de ellas niños, mujeres y ancianos, y mutilan gravemente a otras tantas. En 78 países se encuentran diseminadas y son un continuo recordatorio de conflictos que finalizaron hace años o incluso décadas. La ONU estima que hay 110 millones de minas instaladas en todo el mundo. De acuerdo con el último informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, desde el año 1999 hasta el 2014 se han presentado un total de 60.388 víctimas de este tipo de artefactos explosivos en el mundo. Los países donde se registra un mayor número de casos son Afganistán, Camboya y Colombia. Precisamente, en Colombia hace 26 meses se adelantó un proceso de paz entre el gobierno y la organización criminal de las FARC, una de las agrupaciones terroristas responsables de sembrar estas trampas mortales. Según el monitoreo de la Dirección contra Minas de la Presidencia de Colombia, desde el año 1990 hasta diciembre de 2014 se han registrado 11.006 víctimas de minas antipersonal. Entre este grupo, 1.006 han sido niños, mientras que 6.787 son miembros de la fuerza pública, 2.205 han fallecido y 8.801 han resultado heridos. Según esta entidad oficial del Estado colombiano, de los 32 departamentos de la nación, en 31 se han detectado minas antipersonal. Por supuesto que en un escenario de posconflicto, sin un actor armado como la FARC y el ELN, nosotros esperamos que dentro de sus gestos de paz y dentro de su buena voluntad den información suficiente que nos permita a nosotros aclarar dónde hay minas. Desde el año 1990, Antioquia ha sido el departamento donde se han registrado el mayor número de víctimas con 2.455. Le sigue Meta con 1.105 y Caquetá con 901 víctimas. Señor Álvaro Jiménez Millán, director nacional de la campaña contra las minas antipersonal, son cifras escalofriantes, son cifras de una época de barbarie. Quisiera preguntarle,
¿qué han podido establecer ustedes? ¿Quiénes son las víctimas directas de este delito, de este crimen de poner minas antipersonal? Esas cifras son frías. Son los nombres de Jason, de Carlos, de María, de José, de Luis, de una cantidad de colombianos, de compatriotas, de seres humanos, y por ello nosotros decimos hay que reflexionar. Las cifras terminan no diciendo nada, son números. Hablemos de la gente, de las personas. Tenemos el diagnóstico claro. El señor gobernador ha planteado con precisión cuál es la situación. El gobierno tiene el conocimiento, las FARC lo conocen. ¿Qué podemos hacer para resolverlo ya? ¿Cómo podemos resolver el camino? Para eso hicimos una propuesta de un acuerdo especial sobre minas antes del fin del conflicto, antes de la firma final. Esa propuesta está en la mesa de La Habana desde el mes de agosto y la repetimos en octubre en un viaje de las víctimas que viajaron a la mesa de negociaciones para ser escuchadas por las partes. Hoy estamos en el día 3 de febrero del 2015. Nosotros queremos decirle a las FARC y al gobierno, díganos cómo podemos ayudar para que este tema se pare, para que este proceso pueda avanzar en términos de acuerdo y podamos superar la situación como la que vive el Putumayo. ¿Quiénes son las víctimas? Los más pobres, los que viven más distantes de los centros urbanos. Miren, salir de una de esas veredas de San Miguel o salir de una vereda de las afectadas en el Caquetá o en Nariño o en norte de Santander implica horas, implica muchas dificultades para las personas. Quienes son las víctimas de las minas, en el caso de los civiles, son quienes están más distantes de la mano del Estado colombiano, quienes han tenido menos oportunidades de formación. Por eso, allí hay que poner el centro de las decisiones tanto del gobierno como de las FARC y el centro de las decisiones de la mesa. Nosotros estamos dispuestos y abiertos, y lo hemos dicho de mil maneras a ambos actores, es conocido públicamente. ¿Qué creemos? Que hay que movernos un poco en la voluntad y en la decisión política, y creemos que eso es la responsabilidad de la mesa, y creo que este esfuerzo, lo que está pidiendo el gobernador, es lo que estamos todos ambicionando. A propósito de este tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, ¿qué opinan de que el grupo terrorista de las FARC, pese a que está en una negociación, no apoye el desescalamiento del conflicto durante las conversaciones? Los invitamos a que nos envíen su opinión a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Vamos a leer mensajes, a esta hora el de Mauricio Vanegas. La guerrilla interpreta su gran aporte a la paz, negociar con el fusil sobre la mesa, nada más contradictorio y terrible. También nos escribe Oí en el mío, dice, era de esperarse, ellos quieren tener control total y no van a aceptar nada que les quite territorio y poder militar. Nosotros vamos a la pausa, al regreso estaremos conversando desde el lugar de la noticia con un hombre que ha sido víctima de las minas antipersonal de las FARC. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.